Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y el día de hoy les voy a explicar cómo funciona un refrigerador. Entonces, principalmente, como ya todos sabemos, un refrigerador es utilizado para mantener los alimentos frescos y que no entren en un estado de descomposición. Ahora, primeramente lo que quiero explicarles es cómo funciona el ciclo de aire en mi refrigerador. Entonces, básicamente lo que sucede es que por esta rendija de aquí, el aire ingresa al sistema de refrigeración, que ahora voy a explicar cómo funciona en unos minutos después de explicar este gráfico. Una vez extraído el calor del aire dentro del congelador, lo que pasa es que el ciclo continúa y entra por estas rendijas de aquí. Entonces entra por estas rendijas de aquí y una vez ya cruza el sistema de refrigeración, vuelve a salir por acá. Entonces así funciona el ciclo. Entonces la temperatura que sale, es decir, el aire que ya está, es decir, que al cual se le absorbió el calor, sale por estas rendijas de aquí, luego ingresa al refrigerador, que es justo esta partecita de acá, y después vuelve a ingresar al congelador. En este ingreso de aquí tenemos un controlador, es decir, una perillita que funciona para controlar el paso de temperatura o de aire frío que entra a este compartimiento de aquí. En el caso que queramos almacenar verduras o frutas, le colocamos en el paso mínimo de aire por esta rendija. En el caso que vayamos a guardar aquí carnes, lo ponemos al máximo y las carnes se mantendrán frescas sin tener que estar entrando en estado de congelación. Es decir, si ya vamos a utilizarlas o lo vamos a utilizar durante la semana, es exactamente para eso. Ahora les voy a explicar cómo funciona un sistema de refrigeración. Déjenme solo enfocar esta belleza. Exacto. Entonces, aquí tenemos cómo funciona un sistema de refrigeración. Entonces, los puentes principales del evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Este no es el caso que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis, pero este es el caso que más se acerca a la realidad de qué es lo que sucede en nuestro sistema. Entonces lo que tenemos aquí es un sistema de 8 pasos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y que expresa este gráfico aquí, expresa exactamente lo que está pasando aquí en términos de temperatura y entropías. Entonces, de 8 a 1, que es de este paso de aquí, es justo el paso de la tubería. Entonces, en este caso, a diferencia del otro caso, lo que se hace es que se toma en cuenta las pérdidas y el aumento de temperatura que existe entre las tuberías del sistema. De 8 a 1, en esta parte de aquí, es decir, donde la tubería está más expuesta al ambiente, esta parte de aquí absorbe calor del exterior, por lo tanto se calienta un poquito. Después de 1 a 2 está el compresor, donde el refrigerante que está dentro del sistema es comprimido, lo cual causa que se produzca un aumento de calor por el roce de moléculas que existe al comprimirlo, por el roce de moléculas que existe con las paredes del compresor. Y después seguimos de 2 a 3, en cambio de 2 a 3, es decir, de 1 a 2 está el compresor, de 2 a 3 hay una pérdida de calor, ya que esta tubería, como está más caliente, tiende a dar calor al exterior, es decir, la temperatura que está al exterior, que es más fría de lo que se encuentra la temperatura, por lo tanto hay un intercambio de calor. Después en el condensador se da un poco más de ese intercambio de calor entre la tubería y el ambiente, porque es un coil diseñado para que suceda exactamente eso, que se libere el calor que fue generado en el compresor. Después de 4 a 3 también hay un poquito de 4 a 5 hay otro poquito de pérdida. Aquí este número está mal, debería ser 5, pero bueno, de 4 a 5 hay un poquito de pérdida de calor. Y de 3 a 7 está la válvula de expansión, ¿qué es lo que hace esta válvula? Como lo dice, expande el fluido que está dentro del ciclo, y lo que hace es enfriarlo, porque cuando uno expande un fluido, el volumen específico cambia y lo que hace es que pierden la energía que estaba acumulada
y por consecuente que exista el enfriamiento del fluido que está. Entonces, ahora pasando a la versión simplificada, a la que más o menos vamos a utilizar, porque tampoco es que vamos a explicar tanto el sistema, ya os voy a explicar en qué partes va a diferir mi sistema, este sistema, al sistema que vamos a utilizar. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es exactamente de lo anterior, pero un poco más simplificado. Entonces, en vez de pasos intermedios entre los componentes, hay un solo paso y es exactamente lo mismo. De 1 a 2 comprimimos, de 2 a 3 liberamos el calor mediante un coil o un condensador, liberamos el calor hacia el exterior. De 3 a 4 la válvula de expansión y de 4 a 1 el evaporador, donde absorbemos el calor que está dentro de la cámara de refrigeración, en este caso del congelador. Entonces, en nuestro caso, este punto 1 está un poco más elevado, que se acerca un poco más de la realidad, y esta recta no asumimos que es un proceso isentrópico, aquí asumimos que sí hay cambio de entropía entre 1 y 2, y nuestra curvatura va a ser un poco aquí. Les voy a indicar el gráfico que vamos a utilizar, está el pizarrón que está justo atrás de nosotros. Y eso, entonces les voy a explicar así detenidamente qué es lo que pasa en realidad aquí con manera más simple. Entonces, qué es lo que pasa es que el calor dentro del, el calor sí, dentro del congelador es absorbido por el evaporador, ya que su temperatura es menor a la temperatura que está en el cuarto, es decir, en el área o en el espacio ahí adentro, y después el calor generado por el compresor es liberado hacia el exterior, porque la temperatura del exterior es menor a la temperatura del condensador, por lo tanto el condensador tiende a dar temperatura hacia el ambiente. Y después la válvula de expansión, que se encarga de enfriar totalmente el aire para que se cumpla el ciclo, y otra vez el evaporador puede absorber el calor que está dentro del congelador. Entonces, sin más palabras y más que decir, les voy a hablar sobre estos datos de aquí. Entonces, déjenme enfocar. Ya. Entonces, este es el gráfico que les explicaba. Entonces, primero, todos los datos obtuvimos utilizando IES, y ya les voy a explicar básicamente cómo los obtuvimos. Pueden pasar el video para comprobar que los datos son exactamente como los ven, es decir, la temperatura de 2 es la mayor, la temperatura de 4 es la menor, la temperatura de T1 es un poco mayor, y ahí igual con las entalpías. Entonces ahora les voy a mostrar cómo obtuvimos de estos datos. Estos datos se obtuvieron de la siguiente manera. Entonces tenemos T4, bueno, para facilidad, en vez del gráfico anterior, lo que utilizamos es temperaturas a grados Celsius, para que las personas que no están acostumbradas a utilizar grados Kelvin lo puedan digerir con mayor facilidad. Entonces, estas temperaturas fueron las que obtuvimos por research, es decir, por investigación. Son reglas que tenemos que seguir para que se pueda dar un buen intercambio de calor al momento de diseñar un sistema de refrigeración. Entonces, básicamente, lo que nos dice es que la temperatura de T4 tiene que ser a menos 15, la temperatura de T4 era justo el ingreso del evaporador. Después la temperatura T1 es a la salida, pero como lo expliqué era un poquito más arribita de la calidad 1, y la temperatura T3 corresponde a la salida del condensador, es decir, la temperatura que va después del condensador. Entonces, para encontrar todos estos datos vamos a seguir este orden. Entonces, básicamente, que T4 podemos saber más o menos decir lo que es un T' y que esta tiene calidad 1. Con estos datos podemos sacar la presión 1, justo esta presión que está aquí. Y una vez obtenida la presión 1,
podemos pasar a sacar S4 y H4, que es igual a H3. Esto ya les voy a explicar después, no se preocupen, en unos par de minutitos. Y después tenemos T1. Como T4 y T1 se encuentran en la misma línea de presión, entonces T1 y P1 tienen la misma presión. Por lo tanto, tenemos estos datos y sabemos que es un refrigerante 134A, podemos obtener H1 y S1. Y después con T4, su calidad, como vimos en el gráfico anterior, X es igual a 0, podemos obtener P2, y P2 igual tiene H3 y S3. Entre H3 y H4, es decir, el proceso de la válvula de expansión, asumimos que no hay pérdidas de entalpías, por lo tanto H3 es igual a H4. Es justo exactamente lo que tenemos aquí. Ahora, la eficiencia, también asumimos que la eficiencia isentrópica es 0.85. Esta es una regla cuando se trabaja con sistemas de refrigeración. Entonces asumimos exactamente esto de aquí. Ya. Entonces con esta fórmula de aquí tenemos H2, bueno, también faltó esto, que H2S es igual a H1'. Este H1' corresponde a X1 y P1, y es decir, perdón. Sí, H2S es igual a H1', exactamente. Sí, exactamente. Y después, utilizando esta fórmula aquí, obtenemos H2, el real, el que observamos en la gráfica anterior, y después con H2, y también tenemos que la presión de H2 es igual a P2 y P2 es igual a P3, porque está en la misma línea de presión. Entonces tenemos H2, tenemos P2, podemos encontrar S2 y T2 consecutivamente. Y después, en un paper, es decir, justo en este de aquí, encontré estas tablitas de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta tablita de aquí? Esta es la capacidad de refrigeración. Este es lo que nos interesa, que es básicamente el power del compresor, es decir, la energía o el poder utilizado por el compresor, el trabajo hecho por el compresor, que nos dice que hubieron 3 experimentos. La línea verde es del experimento 3, la línea 2 es del experimento 2, la línea 1 experimento 1, son 3 diferentes refrigeradores. Y evaluando más o menos del año de mi refrigerador, podemos asumir que las eficiencias o las tecnologías de un refrigerador van desarrollándose en función al tiempo que va pasando o en el tiempo que fueron desarrollados, y esta corresponde a mi línea verde, y este me da más o menos de un 110 watts. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí en el punto 0 el refrigerador está apagado, es decir, este sistema de refrigeración está apagado. Una vez que se prende, hay este pico. Después llega al pico máximo de consumo de energía, y después empieza a bajar y se estabiliza. Entonces, para este caso vamos a trabajar con lo que es la estabilización. No sé si se ven ahí, voy a tratar de enfocar. Esa es. Entonces, ahí más o menos va a tomar de referencia esta línea aquí, que me da más o menos unos 110 watts, que es exactamente lo que les puse aquí. Es WIN, es 0.11 kilowatts, y después pasamos a hacer la búsqueda de los otros componentes. Tenemos que de 4 a 1 tenemos esta ecuación: M4H4 más QL M.H1, y necesitamos QL. Después M.H1, de aquí sacamos QL. Después MH1 más WIN es igual a MH2, esto sube de 1 a 2,
y después te quitamos m punto, y este m punto es el que luego vamos a utilizar este m punto acá y este m punto acá, igual en este m punto acá y este m punto acá, porque w este w, todos los datos ya tenemos, h1 ya le expliqué cómo sacamos, h2 igual, y después tenemos QH. Y ahora vamos a proceder a calcular los COPs en el siguiente video, porque no tengo más espacio en el pizarrón, así que tengo que borrar todo esto y volver a hacer el video. Bueno, no volver a hacer, sino explicar la siguiente parte.